Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de la Fundación Innovación Bank Inter. Vamos a dar unos segundos para que las personas que estaban en la cola para esperando para entrar, vayan entrando y así podamos iniciar con todo el público a la vez. Solo unos segundos, ¿vale? Muy bien, pues ya tenemos la audiencia suficiente en este momento. Buenas tardes a todos. Gracias por venir al nuevo webinar de la Fundación Innovación Bank Inter. Os damos la bienvenida a esta nueva sesión del ciclo de conferencias, en este caso de energía de fusión. Un ciclo de conferencias que viene al hilo de un foro que organizamos del Think Tank en el mes de junio, donde juntamos a cerca de 30 expertos internacionales a debatir sobre el futuro de la energía de fusión. Hemos iniciado este ciclo en el mes de septiembre con Pablo Rodríguez del MIT, que nos ayudó un poco a poner en contexto esta tecnología y sus posibilidades. La semana pasada estuvimos con Sheila González, que nos habló de los retos tecnológicos y de la financiación que enfrenta la energía de fusión. Y hoy seguimos avanzando en este recorrido con una nueva sesión dedicada a las tecnologías emergentes en el campo en este sector de la energía de fusión. Y para mí es un inmenso honor contar hoy con dos representantes de startups internacionales, dos mujeres españolas. Están trabajando, Susana en este caso en California y Ichaso que está en Reino Unido. Os cuento un poquito quién es quién y vamos directo al lío, si os parece bien. Susana Reyes es vicepresidente de Ingeniería de Excimer Energy en Estados Unidos, con más de 25 años de experiencia en proyectos internacionales de fusión. Ha liderado equipos en el National Ignition Facility y en el proyecto ITER en Francia y es reconocida por su trabajo en el desarrollo de reactores de fusión por confinamiento inercial y por su impulso a la colaboración público-privada. Si queréis añadir algo más, como luego al final de la sesión vamos a hablar un poco de sus carreras, pues ya en ese momento, si queréis, profundizamos un poco más en la carrera y la trayectoria de Susana. Y por la parte de Ichaso, Ichaso es Chief Technology Officer en Tokamak Energy en el Reino Unido. Es ingeniera con una sólida trayectoria en innovación y liderazgo tecnológico. Ichaso ha sido la primera mujer Chief Engineer en Rolls-Royce y ahora lidera la estrategia tecnológica de Tokamak Energy, empresa pionera en el desarrollo de tokamaks esféricos y de imanes superconductores de alta temperatura. Sin más, Susana, empezamos contigo si te parece bien. Eh, Muy bien. ¿Me oís? ¿Se me oye bien? Bienvenidas las dos y muchas gracias de nuevo a las dos por colaborar, por participar y por estar siempre disponibles para la Fundación Innovación Bank Inter. Es todo un honor contar con vosotras. Entonces, Susana, Muchísimas me gracias a gustaría... ti, Marce, y a la Fundación. Ah, vamos a ver, voy a empezar directamente compartiendo unas slides que tengo aquí que había preparado. Ah, Perfecto. ok. Ah, ok, ¿podéis ver mi background, mis slides? Sí, se ve perfecto, se ve perfecto. Perfecto. Entonces, Así que me Marce, gustaría que contaras un poquito, pues eso, qué es la energía de fusión, aunque ya hemos tenido otros webinars anteriores, pero sí que me gusta ir en cada uno de estos webinars que vayamos contando qué es la energía de fusión y por qué consideras que es una solución clave para el futuro energético. claro que sí, excelente. Entonces voy a empezar con eso, los puntos básicos de la energía de fusión. La energía de fusión, para aquellos que no están muy familiarizados con este tema, es la energía liberada cuando dos núcleos atómicos ligeros se combinan para formar uno más pesado. Es un proceso que ocurre de manera natural en el Sol, en las estrellas. Y, por ejemplo, en esta figura que tengo aquí a la izquierda de mi imagen, es un ejemplo donde dos átomos de hidrógeno, dos isótopos de hidrógeno, deuterio y tritio, se combinan generando un núcleo de helio y un neutrón que lleva una cantidad enorme de energía. Esto es debido a que los reactivos tienen una masa mayor que los productos de esta reacción y la diferencia en masa se convierte en energía por la ecuación de Einstein, E igual mc al cuadrado, y c al cuadrado es un número muy grande, con lo cual la energía liberada es enorme durante este proceso.
Las razones por las que consideramos que la fusión es una solución clave para el futuro energético de España e internacionalmente. Pues primero es la abundancia del combustible. Los principales combustibles para la fusión son deuterio y litio. El litio produce tritio cuando absorbe neutrones. Estos dos combustibles son muy abundantes en la naturaleza, especialmente el deuterio se encuentra en el mar, litio en la corteza terrestre, y esto garantiza un suministro casi ilimitado de combustible a largo plazo. En segundo lugar, tenemos la alta densidad energética de este proceso. La fusión libera millones de veces más energía que la misma masa de combustibles fósiles y miles de veces más que la misma masa de combustibles de fisión, que es la energía nuclear tradicional. La tercera razón es que la fusión tiene seguridad inherente. A diferencia de los reactores de fisión, en la fusión no se puede provocar nunca una reacción descontrolada en cadena. Si algo falla en la reacción de fusión, eh, parar el sistema es tan fácil como como darle a un enchufe de la luz. O sea, se apaga el láser o se apaga la energía a los imanes en caso de fusión por láser o fusión magnética, y así se para la reacción. Y el calor residual se puede eliminar de manera pasiva. No hace falta tener un circuito activo de refrigerante en muchos de esos conceptos, con lo cual tiene seguridad inherente y seguridad enteramente pasiva. Y esto es muy importante. Bajo impacto ambiental. Entonces, la fusión no produce ningún tipo de gases de efecto invernadero y los residuos generados tienen una reactividad mucho más baja de vida corta comparado con la fisión. Otro aspecto interesante es que este tipo de tecnología puede garantizar la independencia energética y estabilidad global al utilizar recursos que están distribuidos globalmente y no depender del petróleo o del gas. La fusión puede reducir tensiones sociopolíticas y aumentar la seguridad energética de todos los países. Y finalmente, no haríamos esto si no hubiera unas características económicas atractivas. Empresas como la de Ichaso, empresas como la mía, están buscando formas de comercializar este proceso de una forma competitiva económicamente comparada con las fuentes de energía que existen hoy. Entonces, en resumen, por qué estamos tan interesados en desarrollar la energía de fusión? Básicamente es una fuente limpia, segura, abundante y capaz de suministrar electricidad a gran escala sin los problemas ambientales o de seguridad que están asociados a otro tipo de tecnologías. Pues me alegra mucho que hablemos así también de la energía de fusión, porque está muy denostado lo que es la fusión nuclear, entonces, al menos en España. Entonces, al final tenemos que ir creando ese awareness, por así decirlo, respecto a la energía de fusión. Háblanos del láser, si te parece bien, que es la tecnología en la que está centrado Excimer. Sí, bueno, quería dar un poco, antes de lanzarme a hablar del láser, quería dar un poco de descripción del panorama de las distintas Perfecto. tecnologías, si os parece bien. Yo, la verdad es que tengo un background un poco peculiar porque he estado saltando entre una y otra tecnología desde que era bien joven, desde que estaba estudiante en la Politécnica en Madrid. Empecé haciendo fusión inercial y luego me fui a magnético con el proyecto ITER y volví a inercial, y así, bueno, ya puedo hablar luego un poquito más de mi trayectoria personal en la fusión. Pero vamos a ver, tenemos varias tecnologías para comercializar fusión y esto es bueno porque estas tecnologías compiten unas con otras, con lo cual se acelera la carrera hacia comercialización de fusión y se complementan unas tecnologías con otras. Entonces, pues la condición fundamental es que estas tecnologías eh, consigan alcanzar unas condiciones donde las reacciones de fusión se producen relevante para producir energía. Y hay un criterio de Lawson, que lo tengo aquí, que describe las condiciones de densidad, de tiempo de confinamiento y de temperatura
que son necesarias para alcanzar reacciones de fusión de una forma relevante para producir ganancia energética. Entonces, estas condiciones de densidad, tiempo de confinamiento y temperatura se pueden alcanzar, como ya he dicho, con distintas tecnologías. La primera tecnología que voy a describir aquí es la energía por fusión inercial. Aquí tenemos una figura del National Ignition Facility en Livermore. Esto es un láser más potente del mundo, que está en California, y es donde yo hice mi doctorado y pasé 15 años de mi carrera en NIF. Entonces, en principio, este concepto usa pequeñas cápsulas de combustible, de deuterio y tritio, como he mencionado, que se comprimen con los láseres para alcanzar condiciones de fusión. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que llamamos un blanco de combustible. Aquí tenemos una cápsula de deuterio y tritio y los láseres que calientan y comprimen este plasma para generar fusión. Otra de las tecnologías más estudiadas históricamente es la energía por confinamiento magnético. Y aquí tenemos una imagen del tokamak ITER que se está construyendo en Francia. Y hay otras empresas y otras organizaciones desarrollando tecnologías de tokamak, entre ellas la compañía de Ichazo, Tokamak Energy y otras. Luego hay otras tecnologías más alternativas, pero bueno, hoy nos vamos a centrar en estas dos que son las más mainstream. Ventajas y desventajas. Bueno, pues cada una tiene una serie de puntos atractivos y de challenges que tienen que superar. En el tema de fusión por láser, por ejemplo, una de las ventajas es que el láser está desconectado físicamente de la cámara de reacción, con lo cual esto hace el mantenimiento de la planta y la operación de esta tecnología mucho más sencilla, como podemos decir, que un tokamak donde los imanes están muy integrados en el diseño de lo que es la cámara de reacción. Y bueno, otra ventaja de la fusión por láser, debo decir, es que ha alcanzado ganancias energéticas que ninguna otra tecnología ha alcanzado hoy en día. En el año 2022, el láser de Livermore, Lawrence Livermore National Laboratory, que es para aquellos que no lo han oído nunca, es un laboratorio del Departamento de Energía que está en California, en Estados Unidos. Este láser, que se llama NIF, alcanzó por primera vez lo que llamamos break-even científico de fusión. Entonces aquí tengo en esta gráfica, en el 2022 NIF alcanzó ganancia energética mayor a 1, y esto significa que la energía generada por el proceso de fusión superó por primera vez en la historia de la investigación de fusión, se superó la energía utilizada para calentar el combustible. Y bueno, esta gráfica muestra también aquí otros logros de la tecnología de fusión magnética. Dos instalaciones, una en Estados Unidos, el TFTR, y otra en Inglaterra, JET, los dos tokamaks, lograron alcanzar ganancias que se acercaban al break-even, se acercaban a 1, pero no lo superaron. Y el National Ignition Facility no solo ha repetido este logro tecnológico y científico, que es producir ganancia energética de fusión, no solo lo alcanzaron, sino que lo han repetido unas 8 veces desde la primera vez que se logró en el 2022, y en abril de este año, en el 2025, se consiguió una ganancia energética de más de 4. Y esto la verdad es que es muy importante para los que estamos intentando desarrollar sobre todo este tipo de tecnología de fusión por láser. Muchísimas gracias. ¿Por qué nos cuentas también qué otras iniciativas punteras a nivel internacional estás viendo relacionadas con el láser, Susana? Sí, claro que sí. Pues hoy en día, vamos a ver, tenemos como más de 50 empresas privadas o startups de fusión, y de ellas, pues un buen número de ellas están investigando comercialización de fusión por láser. Muchas de estas empresas o enfoques tecnológicos están centradas en un láser como el National Ignition Facility, que es un solid state laser que utiliza muchos elementos ópticos y cristales
como el medio de excitación del láser. Y esto pues tiene sus ventajas, que es una tecnología muy estudiada, pero tiene también sus problemáticas, que es que estos elementos ópticos, lo primero, son muy caros y también pues los elementos que se utilizan para enfocar y amplificar estos haces de energía láser son delicados y tienen un umbral que si sobrepasa cierta energía del láser se dañan los elementos ópticos. Entonces estoy diciendo todo esto porque una de las tecnologías que son muy punteras, muy innovadoras y que en particular Excimer está desarrollando. Excimer es la compañía privada donde yo trabajo, que está en Denver, en Colorado. Pues Excimer está desarrollando una arquitectura muy innovadora de un láser de excímeros. De ahí viene el nombre de la compañía. Y este láser utiliza gas en lugar de elementos sólidos para amplificar el láser. Y el gas, por supuesto, no está sometido a estos umbrales de daño como están los solid state lasers, y se pueden alcanzar energías mucho más grandes que facilitan la fusión. ¿Y por qué esto es importante? Pues porque en NIF hemos visto que el umbral para empezar a tener ganancia energética de fusión por láser está alrededor de 2 megajulios. 2 megajulios es el punto de diseño del láser NIF. Entonces, si somos capaces de ir, por ejemplo, a 10 megajulios de energía láser, la fusión se produce mucho más fácil y el combustible no tiene que ser tan perfecto. La energía puede superar el impacto de ciertos defectos en el blanco de combustible, ciertas inestabilidades. Entonces, el concepto que Excimer está desarrollando es un láser de alta energía, 10 megajulios, y mucho más atractivo económicamente que un láser de solid state. Y aquí tenemos una imagen en la parte de la derecha de lo que sería una planta de fusión energética con la tecnología que Excimer está desarrollando. Como vemos, en principio, una arquitectura muchísimo más simplificada comparada con NIF. NIF tiene 192 haces de láser. Para comercializar una arquitectura como NIF haría falta miles, a lo mejor cientos seguro, pero incluso miles de haces de energía de láser que enfocan este blanco de combustible. En el caso de Excimer estamos, como ya he dicho, desarrollando una tecnología que permite altas energías y que concebiblemente se puede diseñar esta planta con solo 2 haces de láser, con lo cual esto simplifica muchísimo el diseño y la construcción de este tipo de tecnología. Muchísimas gracias, Susana. El objetivo del webinar de hoy es nos traeros a la palestra dos tecnologías. Hemos visto el láser con Susana y ahora me gustaría que subiera aquí Chaso para hablar contigo sobre confinamiento magnético. Hola, buenas Esperamos tardes. A que Susana deje de compartir. Perfecto, genial. Luego, al terminar con Ichazo, vamos a tener un momento de debate. Por lo tanto, cualquier pregunta, cualquier cuestión que tengáis, en la sección de preguntas y respuestas vamos a responderla luego con las dos. ¿De acuerdo? Entonces, Ichazo, empezamos contigo en la parte de confinamiento magnético. ¿Cuál es el papel que juega el confinamiento magnético en el desarrollo de la fusión? ¿Y cómo Pues, lo puedes diferenciar de otras tecnologías? muchas gracias por invitarme hoy y muchas gracias a Susana porque lo ha explicado muy bien, así que me va a hacer el trabajo más fácil. La fusión por confinamiento magnético básicamente consiste en usar imanes muy potentes para controlar el plasma. El plasma es un gas que has calentado tanto que los electrones se han separado del núcleo y están volando sueltos. Entonces los electrones están cargados de forma negativa, los núcleos están cargados de forma positiva y entonces puedes usar imanes para controlarlos. Una partícula neutra no la puedes controlar con un imán, con un electroimán, pero una partícula cargada sí. Entonces se usan imanes para básicamente conseguir esas condiciones de confinamiento y de presión que son requeridas para la fusión. Susana ha explicado antes que necesitas
confinar el plasma, necesitas presión, necesitas temperatura para repetir lo que pasa en el Sol. En la Tierra no tenemos la gravedad que tiene, la fuerza de la gravedad que existe en el Sol, la masa del Sol es significativamente más grande que la de la Tierra, entonces compensamos la falta de gravedad con imanes y con unas temperaturas más altas para conseguir ese triple producto del que ha hablado Susana. Entonces, voy a compartir un par de slides, si me deja el Zoom. A ver, para poder, no sé si me estáis, a ver, ¿lo estáis viendo? Sí, perfecto. No, todavía no. ¿No? Ahora sí, ahora sí. Ok, vale. Esta es una figura muy simplificada a la izquierda de lo que sería un tokamak. Un tokamak, lo he puesto aquí, es una cámara toroidal. Un toroide es una figura geométrica de la forma de un donut. Y un tokamak, el nombre viene del ruso y significa cámara toroidal y bobinas magnéticas. Todas estas piezas de cobre que veis aquí o de color cobre que veis aquí son básicamente imanes y lo que se usan son imanes que van alrededor del donut, si queréis, e imanes que van en la otra dirección. Esto sería una sección, evidentemente, para controlar el plasma, que es la parte rosa que está ahí en medio. Entonces, lo que es la cámara es más pequeña. Susana tiene razón en que los imanes están más involucrados en el diseño de la planta y se usan imanes muy, muy potentes para controlar el plasma en el interior. Eh, Esta figura es muy simplificada. Como comparativa, el spherical tokamak, el tokamak esférico que tenemos nosotros en Tokamak Energy en Oxford en operación hoy por hoy, ST40, es básicamente lo que veis aquí. O sea, no veis ni siquiera el tokamak porque hay tanta instrumentación y tantos elementos auxiliares alrededor del tokamak que no se ve. La tecnología hoy por hoy está desarrollada. Este tokamak se diseñó hace 15 años, 10-15 años, y entonces, pues bueno, veis elementos de calentamiento para el plasma, porque antes he dicho que tenías que calentar el plasma y confinarlo a grandes temperaturas. Entonces, el confinamiento magnético, el beneficio que tiene, a pesar de que NIF ha demostrado mayor ganancia energética, es que lleva siendo estudiado durante bastante más tiempo de forma más establecida. El- Hay muchos proyectos alrededor del mundo que estudian el confinamiento magnético, pero estoy de acuerdo con Susana en que todavía no se sabe bien cuál va a ser la tecnología que realmente va a traer fusión al mundo y probablemente en 2050, 2100 no veamos un solo tipo de reactor de fusión dando energía al sistema. Yo creo que habrá varios tipos que funcionen y también esos varios tipos estarán determinados por las diferentes geografías, las diferentes tecnologías que son aplicables en diferentes partes del mundo y también tecnologías adyacentes en ese sentido. Em, Creo que voy a parar allí explicando la tecnología de confinamiento magnético. Vale. Tokamak Energy está a la vanguardia de esta tecnología. Entonces, ¿cuáles son los avances más relevantes que estáis impulsando desde Tokamak? Bien, pues os he hablado de ST40. ST40 es básicamente este tokamak esférico que veis a la derecha. Tokamak Energy fue fundada hace unos 15 años por gente que trabajaba en UKAEA, que es el organismo público británico que gestiona la energía atómica. Estas personas que fundaron Tokamak Energy creían que un tokamak esférico era una forma mucho más eficiente de conseguir la fusión de forma comercial y compacta que el tokamak más tradicional toroidal que habría sido utilizado anteriormente. Y crearon la compañía para básicamente desarrollar el tokamak esférico para fusión de forma más rápida, más eficiente y más compacta que lo que haría un organismo público.
Y lo hicieron en el sentido de que en los últimos 15 años Tokamak Energy ha construido diferentes prototipos, diferentes devices, diferentes tokamaks de diferentes tamaños para básicamente mantenerse al frente del desarrollo de estas tecnologías. En este contexto, en 2022, en ST40, este pequeño tokamak que tenemos en Oxford que está operando hoy por hoy, se consiguieron las temperaturas de 100 millones de grados centígrados que son necesarias para conseguir la fusión en la Tierra. He dicho antes que el Sol tiene muchísima más fuerza de gravedad, con lo cual la gravedad puede ser compensada por temperaturas más bajas. Como en la Tierra no puedes conseguir la misma gravedad y el mismo confinamiento por imanes, se compensa con temperaturas. 100 millones de grados centígrados es la temperatura que se considera mínima para conseguir fusión de confinamiento magnético en la Tierra. Y es lo que se consiguió en este pequeño tokamak en 2022. Digo pequeño porque en el contexto de todas las instalaciones que hay alrededor del mundo, el 40 que veis en el nombre se refiere al radio que va desde el centro del tokamak, del centro del toroide, hasta el centro del plasma. Y son 40 centímetros. Es una máquina muy, muy pequeña y consiguió 100 millones de grados centígrados en 2022. Y hemos repetido esa temperatura desde entonces. Eso demostró que con la agilidad y con el intelecto y el talento que tenemos, se puede avanzar la ciencia, y creo que está replicado por otras empresas como Excimer, que puedes desarrollar la ciencia de forma más rápida que otras instituciones que quizás tengan más inercia o más resistencia. Los últimos avances que estamos desarrollando, en la izquierda veis una foto de lo que es el plasma dentro de ST40. Es una foto que sacamos hace unas semanas con una cámara que permite analizar la composición del plasma con colores, básicamente. Y esta nube rosa que veis allí es básicamente litio que está siendo depositado en el plasma. El verde es básicamente litio ionizado una vez que llega a la parte del plasma que está más caliente. Las partes del plasma donde no se ve es básicamente donde el plasma está más caliente. Cuando ves algo es porque el plasma está demasiado frío y entonces refracta la luz, básicamente. Pero bueno, el experimento de litio que estamos haciendo en ST40 es un experimento que está siendo comenzado en colaboración con el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Reino Unido, para analizar el efecto del litio en el rendimiento del plasma en un tokamak. ¿Por qué se está haciendo en Tokamak Energy? Pues realmente porque no hay otro tokamak en el mundo que tenga las condiciones suficientes como para realmente analizar el efecto del litio en el plasma. Hay muchos tokamaks alrededor del mundo, pero un tokamak con unos imanes tan potentes como el nuestro, que esté en operación hoy por hoy, no hay. Y entonces, cuando los gobiernos de Estados Unidos e Inglaterra decidieron colaborar para desarrollar tecnologías como la del litio, y miraron alrededor del mundo cómo se podía demostrar su beneficio o no, se había demostrado en pequeños laboratorios, decidieron colaborar con nosotros y pedirnos que hiciéramos los análisis. Entonces nosotros operamos ST40 de forma diaria y estamos intentando básicamente demostrar la ciencia de plasma para confinamiento magnético para nosotros, para entender realmente cómo escalan algunos de los factores que se analizan y se simulan, y también probablemente para el resto del mundo. Estamos intentando, ahora estamos colaborando con el gobierno inglés. Ellos van a construir un spherical tokamak en 2035. Están teniendo que utilizar muchos factores de escala para diseñar este tokamak. Estamos básicamente trabajando con ellos para ayudarles a que esos factores de escala no haya tanta incertidumbre en el diseño. A la derecha veis Demo 4, que es un sistema de imanes de HTS de superconductores de alta temperatura que hemos construido en Tokamak Energy, y es el primer sistema magnético en configuración de confinamiento magnético manufacturado con HTS del mundo.
¿Por qué es importante? Os he hablado de cómo se necesitan grandes campos magnéticos o campos magnéticos muy potentes para confinar el plasma. Los electroimanes hechos de cobre que se utilizarían hoy y los que son usados en ST40 no son suficientemente potentes para alcanzar la fusión de forma comercial. Se necesita otra tecnología de imanes como la de HTS. HTS es básicamente bueno, son materiales que cuando los enfrías suficientemente no ofrecen ninguna resistencia a las corrientes. Entonces puedes aumentar la corriente en el electroimán y conseguir campos magnéticos muchísimo más potentes que conseguirías con el cobre. La tecnología se conocía desde hacía mucho tiempo, no se había desarrollado porque no era necesaria. Fusión la ha desarrollado. Nosotros llevamos más de 10 años desarrollándola para que se vea aplicable a fusión, pero os voy a hablar en breve acerca de cómo esa tecnología también tiene aplicaciones en otras industrias y en otras aplicaciones, y es lo importante. Para mí, fusión, tal y como ha hablado Susana, va a formar claramente parte del mundo de la energía del mañana, va a proveer la sociedad y el mundo con una energía limpia y estable en el futuro, pero también es importante, y compañías como Eximer, como Tokamak Energy y otras, no estamos desperdiciando la oportunidad de, una vez que se ha desarrollado una tecnología para fusión, ver si esa tecnología tiene aplicaciones en otras industrias o en otros entornos en los que realmente podrían traer beneficios antes de que la fusión sea una realidad. ¿Por qué es importante Demo4? Pues he dicho, es la primera vez que una empresa monta un sistema completo de imanes para confinamiento magnético, y el aprendizaje que ya estamos consiguiendo con Demo4, que vamos a publicar algunos resultados en breve, va a ser válido para todos. No solamente para Tokamak Energy, pero va a ser válido para todos los que están intentando usar HTS como parte del confinamiento magnético para conseguir fusión. Si te parece, Marce, voy a Sí, hablar un poco de las y de los aplicaciones. spillovers. Cuando organizamos el foro y luego tuvimos la reunión del foro, nos dimos cuenta que eso era un punto súper importante. Aquellas tecnologías que habéis ido desarrollando en fusión, qué aplicaciones y en qué sectores. Entonces, sí que me gustaría que hablaras un poco de ese tema también, que me parece muy relevante. Sí, voy a hablar en dos partes. He dicho como HTS, los superconductores de alta temperatura, y alta temperatura es un poco relativo, porque los superconductores de baja temperatura necesitan temperaturas de 7 Kelvin, que son más o menos menos 265 eh, eh, grados centígrados para operar de forma y proveer esas propiedades de cero resistencia a la corriente. Los de alta temperatura necesitan 70 Kelvin, que no es mucho más, ¿vale? Pero en comparación, esa diferencia entre los de alta temperatura y los de baja temperatura significa que las aplicaciones de HTS son mucho más variadas y mucho más mucho más variadas de lo que serían de LTS. Entonces, la tecnología de HTS, que tenía diferentes riesgos y diferentes problemas en el pasado, pero que nadie se atrevía a resolver, básicamente los últimos 10 años hemos resuelto todos los problemas que había con HTS para poder hacer que la HTS o la HTS Technology sea aplicable a otros mercados. ¿Por qué es importante? HTS es básicamente, he dicho, un material que es muy finito, que se aplica una capa muy fina en una cinta y que transmite miles de veces más de corriente que el cobre, y no se calienta al hacerlo. Eso te posibilita tener imanes mucho más potentes y mucho más compactos, con lo cual todas las aplicaciones donde utilizas un imán probablemente se puedan mejorar con la tecnología de HTS. Por ejemplo, trenes de levitación magnética. Hay aplicaciones en transporte que estamos explorando que son básicamente para aplicar esta tecnología desarrollada para fusión, pero en transporte por tierra, transporte por aire. Esta semana miembros de mi equipo están presentando en una conferencia de aviación acerca de cómo se puede utilizar HTS para la decarbonización de la aviación
en vuelos híbridos. Se puede utilizar en transporte por mar. Hay varios proyectos del gobierno de Estados Unidos en los que estamos colaborando, que es básicamente propulsión por mar usando unas propiedades de estos imanes muy potentes. Estas aplicaciones se habían explorado anteriormente con LTS o con otros imanes, pero nunca habían sido suficientemente potentes y compactos como para poder realmente abrir esos mercados, y ahora sí que están. Y estamos viendo que hay muchísimo interés en esas aplicaciones. Otras aplicaciones son en investigación y en medicina, en resonancia magnética, en todas las resonancias que nos hacemos nosotros porque tenemos un problema con nuestra salud. Hoy por hoy, todas las máquinas de resonancia requieren un sistema de refrigeración que es muy complicado, muy caro y muy caro de operar. Con HTS, este tipo de máquinas de resonancia se convierten en mucho más compactas y mucho más baratas, con lo cual se democratiza el acceso a esas resonancias, se puede multiplicar el acceso a esas resonancias. Se puede multiplicar el acceso a la investigación para desarrollar nuevas medicinas. Las aplicaciones son básicamente innumerables. Y la aplicación que más se habla últimamente de HTS es básicamente simplemente en la transmisión de electricidad. Todos hemos oído hablar de los centros de datos, de la AI, inteligencia artificial, y de cómo va a consumir muchísima energía. Bueno, pues los centros de datos, si tú proyectas el consumo de energía que van a requerir cuando se implementen los nuevos modelos de inteligencia artificial, los sistemas actuales de transmisión, la tecnología actual de transmisión de electricidad por cobre no es suficiente para el uso que se les quiere dar a los centros de datos. Entonces, HTS es una de las tecnologías punteras que se está estudiando para básicamente quitar el cobre o reemplazar el cobre de muchas de estas aplicaciones de transmisión de electricidad, y se van a ver muchas más aplicaciones en ese sentido. He hablado mucho de HTS porque Tokamak Energy es básicamente líder en esta tecnología, y porque realmente vemos que el mercado se ha despertado ya. Pero también hay otras tecnologías. Estamos desarrollando métodos para desarrollo de isótopos para tratamientos medicinales, para cánceres. Los isótopos que se producen hoy, que se usan para radioterapias y etcétera, se crean con fisión. La fusión te da otro tipo de isótopos que pueden ser más efectivos en el tratamiento de cánceres. Entonces, estamos hablando de que fusión se ve como para la energía del futuro, pero realmente va a traer muchísimos más otros beneficios para la sociedad. Algunos de los sistemas de calentamiento que se utilizan para calentar el plasma tienen aplicaciones para la energía geotérmica. Bueno, pues básicamente estoy dando un poco un alto nivel un resumen de alto nivel de. Hay muchísimas aplicaciones de las tecnologías de fusión que van a traer beneficio a la sociedad antes que la fusión. La fusión vendrá y será parte del mix de energía, de la mezcla de energía que vamos a tener en el futuro, pero muy antes de eso veremos el beneficio en la sociedad y probablemente de una forma mucho más visible. Digo, igual voláis en un avión híbrido, o igual viajáis en un tren magnético, o igual os hacéis una resonancia con un imán de HTS mucho antes de lo que os dais cuenta de que vuestra empresa de electricidad os está proveyendo electricidad de fusión. Muchísimas gracias, Itxaso. Una exposición muy clara y enhorabuena a Tokamak Energy por lo que estáis haciendo. Susana, ¿te unes al debate? Y así ya iniciamos el debate también con la audiencia. Claro que sí. Itxaso, muy bien, perfecto. Pues aquí estamos las tres. A mí me gustaría, antes de dar respuesta a alguna de las preguntas que ya nos han planteado algunas personas de la audiencia, me gustaría ser como dos mujeres españolas en puestos de liderazgo internacional. ¿Qué os motivó a dedicar vuestra carrera a la fusión nuclear? Empiezo en tu caso, Itxaso, porque tú venías del mundo del espacio y venías de Rolls-Royce. Entonces, ¿qué te ha llevado al mundo de la fusión? Sí, es una pregunta que me hace mucha gente. Yo estudié ingeniería industrial en Bilbao, con lo cual nada especial. Susana tiene una historia académica muchísimo más interesante que la mía. Yo hice ingeniería industrial y me fui a Inglaterra a trabajar en Rolls-Royce en aviación.
Rolls-Royce es una empresa increíblemente avanzada en cuestión de tecnología, en aviación y a día de hoy sigo pensando que es la mejor empresa de ingeniería del mundo. Y tuve una carrera muy interesante en aviación. eh, pero la reflexión después de 20 años en Rolls-Royce fue que me gustaría usar todo lo que había aprendido en Rolls-Royce para el beneficio de la sociedad y para el desarrollo de tecnologías que realmente creo que van a formar parte del futuro. eh, y pensando en cómo usar esos conocimientos en otros campos, decidí que la fusión era realmente un campo muy interesante. A título personal, como ingeniero, no hay nada que sea más interesante que un desafío técnico, pero también que puede traer beneficios a la sociedad. Y en particular Tokamak Energy, por lo que he dicho antes, que fusión llegará, pero me gustaría ver que lo que hacemos tiene beneficios a más corto plazo y creo realmente que Tokamak Energy va a traer beneficios a la sociedad a más corto plazo de lo que la fusión realmente formará parte de nuestro futuro. Y en tu caso, Susana, Pues yo ¿qué es soy lo que te... también ingeniera industrial, Chazo. Yo de la Politécnica de Madrid. Y bueno, pues en el cuarto año de carrera, cuando me metí en industriales, yo no sabía que la rama de técnicas energéticas, que es lo que hice yo, eh, tenía la posibilidad de investigar en fusión. Fue la primera vez que oí de hablar de fusión fue con mi profesor Manolo Perlado, que en cuarto de carrera nos dio la clase de fusión y ahí pues yo me interesé muchísimo. Acabé haciendo mi máster en el concepto de fusión inercial High Life, que ahora Eximer está usando para su planta, es muy curioso, pero yo cuando estaba en cuarto de carrera hice mi proyecto de fin de carrera con el Instituto de Fusión Nuclear que está en la Politécnica, en Industriales. Es una cosa que yo no sabía al meterme en Industriales, que estaba este grupo de investigación que son reconocidos a nivel mundial. Cuando yo empecé estaba el director del instituto, era Guillermo Velarde, ahora el director emérito es Manolo Perlado, bueno, es Pedro Velarde, el hijo de Guillermo, es ahora el director del instituto. Tuve la suerte de entrar en contacto con la fusión con un grupo de investigadores de primera clase. Y entonces, a partir de hacer mi proyecto de fin de carrera con ellos, se me abrió la posibilidad, gracias a mi director de tesis, Javier Sanz, que Javier está en la UNED, pero es parte también del instituto, se me ofreció la posibilidad de ir a Livermore a hacer mi doctorado, mi tesis de doctorado allí en NIF y en investigación de fusión por láser. Entonces yo me fui a Livermore, recién salidita de industriales, como tú y Chasa, yo me fui a descubrir mundo y me quedé allí después de hacer mi doctorado, me quedé ahí pues porque me parecía fascinante el tema. Lo que me pasó es que después de 8 años en Livermore, se tomó la decisión de construir ITER en Francia. Y entonces dije, bueno, yo ya me he enterado un poco de cómo va esto de la fusión inercial, ya he contribuido mis análisis, me he formado, he hecho un poco de todo lo que se puede hacer en este campo y ahora pues me gustaría probar la fusión magnética. Entonces me fui a Francia, tuve la suerte de poderme ir a Francia en el año 2006 al inicio de la construcción de ITER. Y bueno, me pasé en Francia unos años también aprendiendo mucho de la fusión magnética. Y cuando NIF empezó a funcionar en el 2010, me volví otra vez a California. Porque la verdad es que, bueno, pues al estar en este campo, yo creo muchos de nosotros somos muy optimistas por el potencial que presenta esta tecnología. Es tan fascinante que cuando empezaron a operar NIF en el 2010, yo pensé, tengo que volverme porque es que esto, en el momento que demuestre break-even, que los de fusión por láser lo llamamos este evento ignición. Yo pensé, en el momento que el National Ignition Facility demuestre ignición, esto hay que convertirlo ya en una tecnología comercial. Entonces me volví a Livermore después de unos años en ITER. Y bueno, pues estoy encantada de este momento en la historia de fusión donde hay tanto énfasis por comercializar esta tecnología. Ya hemos pasado de decir, ok, a ver, esto funciona, no funciona, la investigación enfocada en la ciencia, ¿no? En los pilares científicos de la tecnología, hemos pasado a darnos cuenta de que
la ciencia funciona, vamos a desarrollar ahora las tecnologías para comercializar esta fuente de energía. Entonces es el momento ahora mismo en la historia de fusión que yo esperaba desde que me metí en este campo, pues al principio de los años 90, fíjate, estoy confesando mi edad sin querer, pero sí, llevo unos cuantos añitos en este área. Y quería preguntaros también por la parte de talento. O sea, porque estoy segura que en la audiencia que tenemos hoy hay muchas personas que están trabajando en empresas o incluso estudiantes. Em, por ejemplo, nosotros sabemos que en Commonwealth de Estados Unidos han recogido muchas personas, mucho talento que venía del mundo del espacio, sobre todo de la empresa de Elon Musk. ¿Qué otros sectores estáis viendo que están atrayendo talento al mundo de la fusión y que inicialmente hace años pensaban que no iban a tener una oportunidad en este sector? Por cualquiera de las dos. En mi caso, eso de la empresa, la industria aeroespacial resuena mucho con nuestra experiencia en Eximer. Tenemos bastante talento que viene de ingeniería aeroespacial. Pero bueno, también necesitamos tantas disciplinas. La fusión es un área multidisciplinar. Entonces se necesita mucho talento de ingeniería, pero también necesitamos técnicos de construcción, consejeros legales, project managers. Ahora que ya estas empresas como la Ichas, la mía, estamos creciendo, cada vez estamos construyendo proyectos más grandes, del tabletop experiment a demostraciones de prototipos más y más grandes. Entonces se requiere mucho más talento de project management, de QA, un montón de categorías. También hace falta talento nuclear. Porque, bueno, la empresa aeroespacial es muy interesante en el área de integración de sistemas muy complejos en condiciones extremas, pero también talento de gente que tiene experiencia con plantas de energía y plantas de energía nuclear. Pues es muy interesante, ¿no? Toda esa experiencia de cómo construir un sistema que genera electrones en la red y cómo licenciarlo, etcétera, etcétera. Aunque debo decir que está claro que fusión es muy distinta que fisión. Eso es algo que he dicho en el principio de mi presentación. Pero aún así, yo pienso que sería un error no mirar a las lecciones aprendidas por las empresas de fisión y aprender de, pues eso, de feedback en licenciamiento, en seguridad, en public outreach, etcétera. Y Chaso, recuerdo en la conversación que nos hablabas que estabais recibiendo gente en Tokamak que incluso venía de food processing, ¿no? Todo el tema de procesamiento de comida y todo, ¿no? O sea, a mí me voló la cabeza en ese momento. Sí, yo creo que uno de los mitos que existe acerca de la fusión y creo que está cambiando. Estoy con Susana en que está cambiando mucho, pero yo cuando pensé en hablar en moverme a la fusión, yo pensaba, pero ¿yo qué puedo atribuir? Yo no soy una física, no sé nada de física nuclear, o bueno, sé muy poco de física nuclear. ¿Qué puedo atribuir? Pues realmente muchas de las habilidades o de los aprendizajes que has tenido en otras industrias son completamente transferibles. Susana ha hablado de cómo hay muchos diferentes talentos que son requeridos, no solamente técnicos, también otro tipo de pues, gestión de proyectos o cuestión legal o cuestión de comunicación, de outreach o lo que sea, pero incluso en los aspectos técnicos se nos olvida a veces que la mayoría de los sistemas complejos, aunque hay mucho problema de integración, y por eso la parte aeroespacial o la experiencia aeroespacial es útil para la integración. Suele ser integración de sistemas pequeños, que luego la integración es compleja y sí, igual para eso necesitas gente con experiencia en gestión, en integración de sistemas complejos, pero luego cada uno de los sistemas que estás integrando es un pequeño problema que igual no requiere tanta complejidad. Y cuanto más simplifiques tu problema y más escalable será el producto. Entonces, lo que hemos visto es que muchos de los diseñadores que estamos atrayendo vienen de automoción,
vienen también de empresas de procesamiento de comida, porque hay robótica en ese tipo de entorno que es aplicable, pero también vienen de instrumentos médicos, vienen de medicina, vienen de muchos otros talentos. Entonces, yo creo que si me preguntaran y me preguntan qué he aprendido en el último año desde que me pasé a la fusión, es que lo importante es retener la curiosidad y tener esa curiosidad para aprender y también tener la curiosidad de entender que casi todo lo que has aprendido en otro entorno y en otra industria seguramente será aplicable a la fusión. No, a veces se nos olvida que son transferibles los conocimientos y realmente em, he traído un punto de vista diferente, la diversidad del talento, del trayecto, del conocimiento académico es importantísimo. Cuanto más complejo es el problema, la diversidad del talento y del conocimiento es más importante para asegurarte de que no tienes ningún blind spot, eh, ninguna cosa que se te escapa. Entonces, pues eso, para mí lo más importante es no mirar a la gente por de dónde viene, sino qué es lo que han aprendido hasta ahora y cuánto de eso es aplicable a la fusión. Y realmente estamos reclutando mucha gente que viene de fusión, de UKAA, de otras empresas, muchos académicos, muchos PhDs, muchos doctorandos, pero también muchos que vienen de otras industrias porque la diversidad de conocimiento, la diversidad de pensamiento, la diversidad de approach es casi tan importante como el conocimiento técnico de cada uno de los individuos. La fusión no se va a solucionar por una persona que sea la más lista y de mayor conocimiento del mundo, sino por un equipo que es capaz de integrar todos los conocimientos y todos los aspectos de forma coherente. Muy bien. La verdad es que es verdad, es lo que hemos estado viendo en toda la organización del foro. Tengo por aquí varias preguntas del público. Primero tengo que daros la enhorabuena. La gente nos está comentando, la audiencia nos está comentando que muy clara las explicaciones es que les está ayudando a entender qué es la energía de fusión y las diferentes tecnologías. Entonces nos preguntan por aquí cómo de lejos se está para conseguir que estas tecnologías sean comercializables y sustitutivas de las actuales que son actualmente más contaminantes. Es la eterna pregunta, ¿no? De cuándo es Susana, creo que esa empieza tú. Sí, pues nosotros te voy a hablar de nuestro caso. En Eximer tenemos un roadmap para repetir el evento de ignición con nuestra propia tecnología en los próximos 5 años y construir nuestra planta piloto. Planta piloto significa que no es la planta comercial, el diseño final, pero es la primera planta que pone electrones en la red en la próxima década, a mediados de los años 2030. Entonces estamos enfocando todo nuestro roadmap y nuestro fundraising y nuestros hitos tecnológicos para conseguir ese objetivo de planta piloto en operación a mediados de los 2030. Y esa planta piloto será la primera demostración del sistema integrado, incluyendo los sistemas que convierten la energía térmica, la energía eléctrica, etcétera, etcétera, la integración del láser con el blanco, con la cámara de confinamiento y de ahí ya desarrollar nuestra first of a kind y nuestra nth of a kind a largo plazo, que es la que demostrará el bajo coste de levelized cost of electricity, lo llamamos, el coste de la electricidad. O sea, que un desarrollo acelerado hacia una planta de fusión piloto en los próximos 10 años y de ahí el diseño y el desarrollo de la flota comercial. Creo que tengo una pregunta también para ti, Susana. Los principales problemas que siempre se le han achacado a la fusión por confinamiento inercial son el uso de láseres pulsados, que impide un funcionamiento estable del reactor y la dificultad de extraer la energía producida. ¿Cómo está tratando de resolver estos problemas Gessimer? Sí, claro. Eximer y todos los diseños de energía de fusión inercial operan de una forma distinta al National Ignition Facility, igual que los tokamaks comerciales operarán muy distintos de cómo empezará a operar ITER. En lugar de pulsos, que es la forma de operación del tokamak ITER, los sistemas comerciales
operarán en casi steady state. En inercial, y el National Ignition Facility produce un pulso, vamos a redondear y decir, un pulso al día, un disparo al día. Y eso está limitado en parte por, como he mencionado, el daño a los elementos ópticos. Ahora, todos los láseres que estamos desarrollando para energía de fusión comercial operan a tasa de repetición de 1 hercio a muchos hercios. Hay algunos conceptos que están diseñados para operar a 10 hercios, 10 disparos por segundo. En el caso de Excimer, por poder alcanzar energías más grandes que en solid state lasers, vamos a operar a tasas de repetición reducidas en comparación con otros conceptos, pero alrededor de 1 disparo por segundo. Y tenemos un diseño conceptual de esta planta que incluye un manto reproductor que también es el mismo fluido que se considera refrigerante. El refrigerante absorbe la energía de los neutrones y se lleva a un ciclo de conversión de energía térmica a eléctrica, un ciclo Rankine conservativo tradicional para la primera planta piloto. Pero bueno, sí, es funcionamiento pulsado, pero la palabra inestable que ha dicho Marce, eso no estoy de acuerdo. Es estable, pero pulsado, a 1 hercio, más o menos. Tengo otra pregunta para Itxaso. Hay una persona que dice que siempre me he preguntado que la tecnología HTS permite la superconductividad hasta el superimán, pero al final los imanes entiendo que están construidos con bobinas de cobre o también pueden construirse usando superconductores, porque si no tenemos un cuello de botella ahí, pregunta. Vale. Antes he explicado que, bueno, la HTS, la tecnología de HTS es básicamente es un material que es superconductor. Las bobinas se construyen con una cinta muy finita que se crea en bobina. En la cinta hay una capa que es estructural, que es básicamente un acero, luego hay una capa de un adhesivo, luego hay una capa muy finita del superconductor y luego hay otra capa de un material aislante. Pero el total de la cinta son unos micrómetros. ¿Vale? Estamos hablando de básicamente el grosor de un pelo en superconductor y básicamente es muy finita la cinta. Y luego creas las bobinas. Entonces, hay una presencia de cobre en esa bobina, pero, y esta es la clave que antes no se sabía y que en Tokamak Energy hemos podido desarrollar, hemos conseguido crear un método para que la corriente vaya por el superconductor y para que cuando se transmite la corriente a la bobina se pueda conseguir que la corriente vaya por el superconductor mucho más rápido que por el cobre. Si la tecnología de HTS de antes y la que es presente en algunas de las empresas que están desarrollando la tecnología de HTS requiere un aumento de corriente muy, muy lento para evitar que la corriente se vaya por el cobre o para conseguir que la corriente se estabilice de forma preferencial por el superconductor. Lo que nosotros hemos conseguido es una construcción específica para el imán, según el cual básicamente somos capaces de aumentar la corriente. Vamos a hablar de 100, 200 veces más rápido que en unos de los imanes de la competencia, y eso también es una de las razones por las que nuestros imanes tienen aplicaciones en otros entornos. Si tú vas a poner un imán de superconductores en aviación, tienes que poder aumentar la corriente y el campo magnético y reducirlo de forma muy, muy, muy rápida. Y eso con la tecnología de HTS de antes no se podía hacer. En los últimos 10 años, en Tokamak Energy se han pasado se han desarrollado los sistemas de diseño, de simulación y de manufactura para realmente, a pesar de que hay cobre y se usa el cobre un poco como disipación de energía en el caso de un shutdown, como ha hablado Susana antes, de forma preferencial la corriente va por el superconductor y hay una combinación muy inteligente de materiales aislantes y conductores para básicamente llevar la corriente donde la quieres llevar. Y sí hay cobre, pero la corriente preferencialmente va por el superconductor. No sé si lo he explicado suficientemente bien. Igual Susana y Marte me pueden decir si lo he explicado.
Yo creo que sí. Sí, Vale. sí. Yo creo que sí. Pues creo que hasta aquí hemos llegado. Intentamos siempre mantener la hora hasta las 5 en punto para que la gente pueda reservárselo en sus agendas. Yo solo me queda daros las gracias a las dos, a todos los asistentes a este webinar. Tenemos otro la semana que viene, justo lo acabo de poner en el chat, donde hablaremos con Carlos Hidalgo y con Ángel Ibarra, representantes en España del CIEMAT y del IPNIC Dones, donde os hablaremos qué está haciendo España en el tema de la energía de fusión y cómo tenemos ahí también podemos ser una posible potencia en un futuro. Muchísimas gracias a las dos, a todos por acompañarnos y cualquier duda que tengáis, que sé que hay más preguntas dentro de la audiencia, pero es que ya no nos da. Entonces, como yo os voy a enviar luego un mail a todos con una encuesta, respondedme después cualquier pregunta que queráis y se la trasladamos sin ningún problema y soy a Susana. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a todos Muchísimas y buen gracias. día. Gracias a Gracias. las dos. Hasta Adiós. luego.